El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque sus palabras estaban llenas de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con voz fuerte: ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver con nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le mandó: cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De cuando en cuando surgen personas que de pronto nosotros escuchamos que hablan de nosotros o dicen de nosotros sin habernos tratado nunca. Siempre ha resultado muy incómodo para los seres humanos que alguien pretenda definirnos a través de sus palabras, o que alguien que nunca nos ha tratado pretenda decirle a los otros cómo somos. Siempre es un atrevimiento tratar como de conocer quién es alguien, si con esa persona nunca hemos tenido la cercanía, no ha habido nunca la amistad suficiente como para poder decir, me conocen. Hoy mucha gente habla de mucha gente sin conocerla. Solamente cada uno de nosotros que en su propio corazón, seguro si ha hecho el ejercicio de la introspección, puede llegar a conocerse a sí mismo, aunque incluso ese sea un ejercicio difícil. Bien lo decía Sócrates, que el más difícil de todos los conocimientos es el conocimiento de sí mismo. Imagínense, si nosotros muchas veces no nos conocemos, ¿cómo puede llegar alguien a decir que nos conoce? Muchas veces los padres, aunque convivan con sus hijos, no los conocen. No saben quiénes son sus amigos, cuáles son sus gustos, para qué cosas son hábiles. A veces los esposos, aun cuando compartan cama, cuando compartan habitación, la mesa, muchos esposos tampoco llegan a conocerse realmente tal y como son. Sin embargo, el conocimiento y el autoconocimiento son necesarios para la identidad, para saber realmente nosotros quiénes somos. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos permite a nosotros poder llegar a conocernos? Un espíritu que es el que nos da la capacidad intelectiva, la capacidad del autoconocimiento. Un espíritu que está en nuestro propio ser, porque somos seres espirituales, que es el que nos ayuda a través de la reflexión, de la introspección, llegar a saber quiénes somos. Pensemos ahora, si puede llegar a ser difícil conocernos a nosotros mismos, más aún, más difícil llegar a conocer a otra persona. Piensen ustedes, ¿por qué creemos nosotros que va a ser fácil conocer el Espíritu de Dios, conocer lo que hay dentro de Dios? Fíjense cómo se los he planteado. No siempre es fácil conocernos a nosotros mismos, menos aún llegar a conocer a la otra persona, aunque conviva con nosotros. Pero menos aún
llegar a conocer lo más íntimo de Dios. Por eso siempre resulta una arrogancia, una presunción, cuando alguien dice así de buenas a primeras, es que yo conozco a Dios. Es que no hay una aprehensión de Dios, no hay una captación intelectiva de Dios, algo así como que Dios me cabe en la cabeza, ya yo sé quién eres tú. Así como se lo decimos a la gente que a veces convive con nosotros, decimos, es que ya yo sé tú quién eres. Fíjense que eso siempre es muy arriesgado cuando uno llega a decir cosas como esa. Si es arriesgado decirlo con otra persona, cuánto más riesgoso es para Dios. Dios no cabe en la cabeza de ningún ser humano. Dios no se deja aprehender de ningún intelecto. Dios supera todas nuestras capacidades intelectivas. ¿Quién conoce a Dios? Solo el Espíritu de Dios. Y aquel a quien ese Espíritu se lo comparte Él. Luego entonces, el conocimiento de Dios es producto de una decisión de Dios cuando Él permite y comparte su propio Espíritu, que es el Espíritu Santo, para que nosotros lo podamos conocer. ¿Quiénes nos pueden llegar a conocer a nosotros? Solamente aquellos a quienes nosotros se lo permitamos. Solamente aquellas personas a quienes nosotros dejamos que lleguen a nuestro corazón. Hay gente a la que uno le pone simplemente una barrera y dice, pues hasta aquí llegas, el único conocimiento que te permito de mí es este. Por eso hay gente que tiene conocimiento de uno profesional, artístico, social, pero hasta ahí no llegan más allá acerca de quiénes somos realmente. Entre otras cosas, porque a veces hay cosas dentro de nuestro corazón que pueden producirnos muchísima vergüenza que no quisiéramos que nadie conociera. Pues entonces, a Dios no se le conoce simplemente porque uno coja libros y empiece a leer muchísima teología y empiece a saber cosas de Dios. Miren, saber cosas de Dios no es conocer a Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, debe aprender a amar a Dios, porque solamente el amor revela la intimidad del otro. Por eso el apóstol Pablo va a traer hoy en su primera carta a los Corintios, que es la que estamos leyendo durante estos días en la primera lectura, dice, el Espíritu lo sondea todo, pero coloca Espíritu con E mayúscula. Luego entonces es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Ese Espíritu Santo todo lo conoce de Dios, porque todo lo sondea, porque ese mismo Espíritu Santo es Dios. Y entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿quién conoce el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo íntimo del hombre? Sino el espíritu del hombre. Pero aquí coloca espíritu con E minúscula. Y es importante aprender a diferenciar espíritu con E mayúscula que espíritu con E minúscula, porque cuando se habla de espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, y cuando se habla de espíritu con E minúscula es nuestro propio espíritu. Entonces, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Es decir, ¿quién le conoce a usted sino usted? Porque ese espíritu que Dios le concedió está dentro de usted. Del mismo modo, dice Pablo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. El espíritu humano conoce al hombre. El Espíritu Santo conoce a Dios. Nadie con espíritu humano puede pretender conocer el Espíritu de Dios. El espíritu humano no tiene capacidad para por sí solo llegar hasta el Espíritu de Dios si Dios no se lo permite. Dice Pablo, nosotros hemos recibido un espíritu, y vuelve y aparece con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido un espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios hemos recibido. Lo que les estoy platicando a ustedes, para poder conocer lo íntimo de Dios, es necesario poseer ya no solo el simple espíritu humano, sino
el Espíritu Santo, y eso es un acto de revelación, y eso es una acción que se da solamente mediante el amor. Si hay algo que abra el corazón de Dios para revelar todo, es justamente el amor. Piense usted un poco en esto. ¿Quiénes son las personas que realmente llegan a conocernos? Aquellas personas que nos aman y que no se asustan cuando saben quiénes somos. ¿Y por qué esas personas que nos aman son las que nos conocen? Porque a ellas uno les abre el corazón, sabiendo que esa persona, lo que uno es, lo va a respetar, lo va a custodiar, lo va a pulir. Nosotros no conocemos a la gente simplemente por lecturas biográficas. Nosotros podemos conocer muchas cosas de Simón Bolívar, de Hitler, de Nerón, de personajes de la historia, pero solamente aquellos que lograron entrar en el corazón de ellos y en el corazón nuestro pueden realmente llegar a decir quiénes eran. Porque una cosa era el Bolívar libertador y otra cosa era el Bolívar marido, amante. Dos cosas diferentes. Así que siempre es muy petulante, arriesgadamente presuntuoso, presumir del conocimiento de Dios intelectivo. Decir, no, es que yo conozco a Dios. ¿Y cuánta gente lo dice así? Con una facilidad, yo conozco a Dios. Mentira, porque el acercamiento a Dios no es un acercamiento teológico. Uno puede saber mucha teología, pero saber teología no le hace a uno conocer a Dios. Es como cuando usted llega a una empresa nueva y entonces hacen el ejercicio, damos la bienvenida a fulano, a fulana, póngase de pie, cuéntenos algo suyo. Y uno, ¿qué hace? Uno da datos biográficos. Que nací en tal parte, en tal año, que tengo tantos años, que me gusta esto, me gusta lo otro, que si soy casado, que si soy soltero, que si tengo hijos y punto. Pare de contar. Pero de ahí en adelante uno el corazón no se lo muestra a toda la gente que está ahí. Por eso uno puede teológicamente saber de Dios muchas cosas, pero eso no nos hace conocer a Dios. Solamente aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, ese Espíritu es el que hace que conozcamos los dones que de Dios recibimos. El Espíritu humano conoce lo humano, el Espíritu Santo permite conocer lo santo, lo sublime, lo trascendente. Pero para poseer ese Espíritu Santo se necesita vivir la experiencia del amor. Vivir la experiencia de cercanía, en donde haya tanto amor por el Señor, que ese amor nos permita, como el discípulo amado, recostarnos en el pecho de Jesús y poder preguntarle cosas en la intimidad. Señor, ¿quién te va a entregar? Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.